En el ámbito de propiedad intelectual existen conceptos como divulgación y duración de los derechos de autor. El concepto de divulgación es extender al alcance de las personas en general el contenido del autor. En el artículo 16 se establece que el autor tiene el derecho moral de decidir si su obra se divulga y en qué forma. Esto implica que el autor decide si su obra se publica y en qué forma, ya sea impresa, en grabación, en proyección, en exposición, en difusión digital, etc. Es un derecho moral inalienable, es decir, siempre pertenece al autor. Este puede exigir respeto a su obra, modificarla, retirarla del medio público y no se puede renunciar al derecho de autor. Cuando éste decide divulgarla, puede ser en un medio tangible o intangible, como puede ser el tangible en papel, libros o revistas, discos, lienzos, fotografías, soporte digital, como CDs, USBs e Internet. En esa fijación es la manera en la que obra se convierte en accesible y se puede reproducir. La duración de los derechos de autor. Primero están los derechos morales, que son perpetuos, inalienables e imprescriptibles. Permanecen siempre ligados al autor, incluso después de su muerte. Dentro de los derechos patrimoniales, lo que implican una explotación económica, duran toda la vida del autor y 100 años después de su muerte, según el artículo 29. Si la obra es en coautoría, el plazo corre desde la muerte del último coautor. Para obras anónimas o seudónimas, 100 años a partir de la primera divulgación lícita. Si el autor muere y su heredero también, y la obra queda sin ninguna persona que goce de los beneficios de su explotación, pasarán a ser propiedad del Estado y el contenido pasará a ser de dominio público. Dentro de la posibilidad de heredar los derechos patrimoniales, esto quiere decir las facultades económicas, se pueden heredar. Al morir el autor, pasan a sus herederos legítimos o legatarios según la sucesión, según el artículo 19 y 20. Los herederos podrán explotarlos, cederlos o licenciarlos durante el tiempo de vigencia, 100 años. Por otro lado, los derechos morales, aunque no se heredan, los herederos o derechohabientes pueden ejercerlos para defender la integridad de la obra y el reconocimiento de la autoría, según el artículo 17. Esto quiere decir que aunque no sean el autor de la obra, pero son sus herederos directos, pueden ejercer estos privilegios para salvaguardar la integridad de la obra. Inclusive el titular de los derechos patrimoniales puede transferir sus derechos o otorgar licencias de uso exclusivo o no exclusivas, siempre y cuando esto sea mediante el registro público del derecho de autor. De acuerdo a todo lo anterior, pongamos un ejemplo. Supongamos que Evelyn García crea una novela en el 2025. Su divulgación, ella decide si su novela la publica en un formato físico, en un libro, o también en un formato digital, en un ebook. Como autora, ella tiene el derecho moral de elegir la manera de poner su obra al alcance del público. Dentro de sus derechos, Evelyn conserva sus derechos patrimoniales durante toda su vida. Cuando ella muera, sus derechos durarán 100 años más. Si Evelyn muere en el 2075, sus herederos podrán explotar la obra hasta el año 2175. Ahora supongamos que Evelyn tiene hijos y en su testamento al momento de morir, ella estipula que los derechos patrimoniales de la obra sean heredados por una de sus hijas, la cual tendrá el derecho de vender los derechos para películas, autorizar traducciones, recibir regalías por la venta de sus libros, defender la integridad de la obra, por ejemplo, impedir que se modifique, que dañe la obra o el nombre de su madre, la autora. Como conclusión de todo lo anterior, la divulgación es el igual al derecho moral del autor de decidir cómo y cuándo va a dar a conocer su obra. La duración patrimonial equivale a la vida del autor más 100 años. Y la herencia, pues los derechos patrimoniales se heredan, los morales no, pero sí se ejercen los herederos para su protección. Esto nos deja claro que la Ley Federal del Derecho de Autor siempre piensa en estos y en sus beneficios que pueden obtener mediante sus obras.